Bienvenidos. A través del presente video vamos a hacer un rápido recorrido sobre las nuevas funcionalidades del módulo de ofertas y planificación de Interpro 4. Una de las más importantes mejoras que Interpro 4 ha realizado es la gestión de indirectos. En versiones previas teníamos la posibilidad de aplicar un indirecto a todos los análisis de precios unitarios en un solo valor. En esta nueva versión de Interpro nosotros podemos cambiar esta configuración utilizando la opción combinación de indirectos para componentes de APU y presupuesto. Con esta nueva configuración yo puedo crear diferentes categorías de indirectos y aplicarlas a los análisis de precios unitarios, aplicarlas al presupuesto, aplicarlas solo a algunos componentes de los análisis de precios unitarios o incluso aplicar indirectos sobre otros indirectos. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo los gastos administrativos, que lógicamente se puede hacer un análisis, le queremos aplicar en un 8% a todos el APU, ¿no? Entonces vamos a seleccionar que se aplica sobre equipos, materiales, transporte y mano de obra. ¿Sí? Y por ejemplo, voy a crear una segunda categoría de indirecto llamada utilidad. Le vamos a colocar un 5% y vamos a hacer que se aplique únicamente al presupuesto. Creemos una tercera categoría de indirectos, por ejemplo, cargas sociales. Le vamos a colocar un 7% y le vamos a decir que esto solo aplica sobre el tema de la mano de obra de los análisis de precios unitarios, ¿no? De esta forma yo puedo ir generando una serie de configuraciones de indirectos en función a veces de los formatos de los análisis de precios unitarios, de los presupuestos que se tiene que presentar. Vamos a ver cómo aplicaría este pequeño ejemplo ya en los análisis y en el presupuesto. En el caso del presupuesto, ahora vamos a tener una nueva tabla de categorías de indirectos que aplican sobre el presupuesto. Habíamos colocado, por ejemplo, dentro de nuestras categorías de indirectos el ítem utilidad que iba a aplicar sobre el presupuesto. Podemos ver que aplica en un porcentaje del 5% y en función de los costos aquí o del subtotal del presupuesto va a calcular su valor. Podríamos también hacer una modificación directamente en esta tabla. Y en el caso de los análisis de precios unitarios vamos a poder ver al momento que estemos editando un análisis de precios unitarios que también tenemos una tabla de categorías de indirectos que aplican sobre los análisis de precios unitarios. Nosotros teníamos dos categorías de indirectos creados, lo que era gastos administrativos y cargas sociales. Gastos administrativos se aplicaba a todos los componentes del análisis de precios unitarios en un valor de 8% por defecto. En cambio, las cargas sociales se aplicaba en un valor de 7% solo a mano de obra. Si nos vamos al análisis de precios unitarios, podemos ver estos porcentajes. Podemos ver que el 1,41 aplica a todo el análisis de precio unitario, mientras que las cargas sociales serían solo lo que es mano de obra, es decir, 25 centavos en este caso. Incluso tenemos la posibilidad de colocar diferentes porcentajes de indirectos para cada uno de los análisis de precios unitarios, según sea la conveniencia al momento de hacer nuestra estimación de costos directos e indirectos. Esto de aquí, esta nueva opción que implementa Interpro, da mucha flexibilidad a la hora de hacer estos estudios de costos y a la hora de presentar diferentes formatos en las licitaciones que se tengan que presentar para concursos de obra. Interpro 4 ahora permite trabajar con una tabla de unidades.
Anteriormente nosotros para cada, sea un recurso, equipo, materiales, transporte, mano de obra, teníamos que escribir cada una de las unidades. De igual forma, para lo que son los análisis de precios unitarios, teníamos que ir colocando las unidades. Esta posibilidad de seguir ingresando las unidades se mantiene, pero adicionalmente dentro de la configuración de Interpro tenemos la opción de decir que trabaje con una tabla de unidades que no permita el ingreso directamente desde los recursos o de los análisis de precios unitarios, sino que siempre se tenga que hacer desde la gestión de unidades, o una tabla de unidades con un ingreso flexible, es decir, que cuando yo esté creando un recurso, cuando esté creando un análisis de precio unitario, si no tengo la unidad que necesito, lo puedo crear desde ese momento, en ese momento, pero ya no necesito luego volverlo a crear. Vamos a utilizar, por ejemplo, esa tercera opción. En ese momento tenemos ya disponible la opción unidades. Y claro, inicialmente como la base no tenía creada esta tabla, está vacía, vamos a poder generar estas unidades. Me dice que si yo quiero crear estas unidades a partir de la base con la que yo ya estoy trabajando, vamos a ponerle que sí. Entonces, sin que se repita, vamos a tener todas las unidades que yo tengo disponibles. Esto permite que ya ahora cuando vaya a trabajar con los diferentes recursos que yo tengo dentro de mi base de precios unitarios, ya voy a tener disponible para seleccionar dentro de una tabla de unidades, o voy a poder crear también estas unidades. De igual forma vamos a tener en los análisis de precios unitarios la posibilidad de tener o escoger la unidad de listado que tenemos disponible, o de igual forma la posibilidad de crear una nueva unidad en caso que no exista. Ahora con Interpro 4, al momento de crear un nuevo proyecto, podemos seleccionar entre diferentes plantillas que tienen ya preestablecidas configuraciones, especialmente en lo que se refiere a los costos indirectos. Entonces las plantillas establecen diferentes formatos en diferentes países. Interpro estará trabajando en el futuro para seguir incorporando nuevas plantillas en función de las necesidades de nuestros clientes. Podríamos crear un proyecto en blanco como era en las versiones anteriores de Interpro, o podemos utilizar alguna de estas. Por ejemplo, la plantilla del CERCOV de Interpro, podemos seleccionarla. Colocar un nombre. Y podemos ver, por ejemplo, que dentro de los costos indirectos de este proyecto, se tiene ya establecido dos categorías de costos indirectos que se aplican a todos los componentes de los análisis de precios unitarios. De igual forma podríamos seleccionar, dependiendo de nuestras necesidades, las otras plantillas que tenemos al momento de crear, y se tendrá una configuración un poco más compleja a este pequeño ejemplo que acabamos de revisar. Con Interpro 4 hemos querido que el ingreso del presupuesto sea de una forma más rápida y sencilla a través de las opciones de copiado y pegado. Se ha reestructurado estas diferentes opciones para que sean más intuitivas y fáciles de utilizar. En primer lugar, al momento de seleccionar un elemento del presupuesto, la selección se hace por celda, ya no de toda una fila como era anteriormente. Esto da mucha más flexibilidad a la hora de copiar y pegar información. En segundo lugar, tenemos opciones que me permite copiar todo un ítem, solo una celda, un grupo de celdas. De igual forma, pegar desde Excel hacia Interpro
solo cierta información de un grupo de celdas. Por ejemplo, si queremos copiar esta información y pegarla en Interpro, vamos a pegar antes de estructuras, es decir, que pertenezcan a obras preliminares. Para ello podemos usar la opción pegado especial de celdas. Le decimos que va a ser antes del ítem seleccionado, es decir, antes de estructura, y desde qué columna, no importa la que esté señalada, le vamos a decir que en este caso pegue desde código alternativo. Colocamos aceptar y se ha insertado estos 3 rubros y ya podríamos simplemente aplicarle sangría. Podríamos también, señalando todos estos elementos, utilizar la opción en cambio que dice copiar ítems y vamos a pegarlo. En este caso le vamos a pegar al final del presupuesto, es decir, para que pertenezca a terminados. Entonces podría ser antes del ítem seleccionado o en este caso vamos a ponerle al final. ¿Sí? Le vamos a aplicar correctamente la sangría y ya tenemos el rubro 1, 2 y 3 con toda la información que corresponde en este caso a unidades, a cantidades, a descripciones. Toda esta posibilidad de nuevas opciones que están más organizados nos permite un ingreso más fluido de la información que normalmente tenemos en hojas de cálculo. Uno de los principales trabajos también realizados en Interpro 4 es una serie de mejoras realizadas al cronograma de trabajo. En primer lugar, tenemos la posibilidad de un rápido ingreso de la información, las opciones de copiar y pegar para que sea más sencillo su ingreso. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí 2 cuadrillas con las que voy a trabajar estas 2 actividades. La podemos copiar y pegar de forma sencilla esta información. De la misma forma tendríamos la opción si tuviéramos, por ejemplo, en hojas de cálculo sobre predecesoras, fechas de inicio, duraciones, para rápidamente copiar y pegarlas aquí. Tenemos también la posibilidad que antes no teníamos de establecer restricciones para un inicio definido o para que no pueda finalizar antes de una determinada fecha. Por ejemplo, aquí en excavación a mano, dentro de la información de la tarea, podemos colocarle una restricción que decimos no comenzar antes de, y le podemos colocar, por ejemplo, que no puede comenzar antes del 27 de mayo. Esto hace que independientemente de que exista o no exista predecesoras, la fecha mínima en la que tendrá que iniciar esta actividad es el 27 de mayo, pudiendo ser posterior, pero no antes. Nos aparece en este caso un icono con la restricción en donde me indica que no debe comenzar antes de él. La flexibilidad que se ha dado también al cronograma de trabajo viene de la mano del tema del calendario laboral. Anteriormente nosotros solo podíamos establecer el número de horas promedio que se trabajaba al día. Sin embargo, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo para cada uno de los días de la semana. ¿Cuántas horas vamos a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Y también podríamos, por ejemplo, colocar que el sábado solo vamos a trabajar 4 horas. De igual forma podríamos colocar excepciones al calendario. Es decir, días que comúnmente son laborables, le ponemos como no laborable, y podríamos colocar también un día no laborable, por ejemplo, un día domingo, colocarle como sí laborable para, por ejemplo, una jornada de recuperación. En este caso habíamos puesto que los sábados también son laborables a media jornada, es decir, a 4 horas. Podemos ver cómo ya se aplica a mi cronograma. Esta información, bueno, como ya teníamos anteriormente, tenemos la posibilidad de ir generando la red del proyecto con fin comienzo, comienzo comienzo, fin fin y cualquiera de estas relaciones que yo voy a tener. Y una de las nuevas posibilidades que nos da también Interpro 4 es la opción de generar a un nuevo software que es muy utilizado. Teníamos ya antes la opción a Project, a Microsoft Project. Ahora tenemos también la opción de exportar a Primavera.
Uno de los objetivos de Interpro 4 es la entrega continua de valor. Es decir, con una frecuencia aproximada de 3 o 4 meses o pudiendo ser menos, Interpro generará actualizaciones al programa con el fin de corregir errores que puedan ser detectados e ir incrementando mejoras que vayan surgiendo de nuestros mismos usuarios. En versiones anteriores existía siempre el inconveniente de que para actualizar o para instalar una nueva versión había que desinstalar las versiones anteriores, descargarse de la página web e instalar la nueva versión. Hemos tratado de hacerlo a través de un proceso más sencillo para nuestros usuarios. A través del mismo menú existe la opción que se llama comprobar actualizaciones. Al hacer clic aquí, el programa revisará automáticamente si está disponible alguna actualización o si estamos trabajando en la última versión. Gracias por acompañarnos en este breve recorrido de las nuevas funcionalidades del módulo de ofertas y planificación de Interpro 4 y les invitamos a actualizar su versión.